Acompaña el día de hoy en cabina el diputado a la alcaldía de Zapopan por parte del Partido Acción Nacional, Guillermo Martínez Mora, a quien saludo con muchísimo gusto. Guillermo, muy buenos días. Al contrario, mucho gusto saludarlos a ustedes y a todo su auditorio. Guillermo, una semana, ya prácticamente una semana completa de que arrancaron las campañas electorales. ¿Cómo has visto este ejercicio, por lo menos en esta primera semana? Bueno, yo veo una sociedad muy harta de la postura de los políticos, con un enorme enfado por las actitudes que hoy en Zapopan están recibiendo, y sobre todo y muy en especial muy confundida. Cada 3 años son las mismas propuestas, los mismos problemas, y finalmente creo que no se llega a resolver los problemas que hoy nos está demandando la sociedad. Una extraordinaria recepción, no solamente a mí, en donde he estado trabajando, sino a todo el equipo de trabajo, los 12 regidores que estamos recorriendo casa por casa, diciéndole a la gente qué es lo que nosotros pensamos, exponiéndoles nuestra experiencia. Nosotros no estamos generando un proyecto que lo haga un especialista, estamos hablando de proyectos que hemos hecho y que hemos vivido personalmente, porque pues cuando se habla de la seguridad pública, que yo creo que es el llamado más grande que hoy nos hace la sociedad, pues sí, es de vital importancia hablar de la capacitación, de los proyectos policiales que tengamos en este sentido, el armamento, el equipamiento que se requiere, porque también hay un llamado muy fuerte en base a cómo se ha dejado de hacer patrullajes, pero no se nos olvide que eso es una acción preventiva. El fondo del tema de la delincuencia es el que nuestros jóvenes no tienen un empleo, es el que no tienen y no hemos sido capaces de crearles una esperanza que les permita generar un proyecto de vida, y se nos van a la drogadicción y consecuentemente pues a la delincuencia, porque pues requieren recursos económicos para seguir pagando lo que lamentablemente ellos han caído, que son el consumo de drogas. Drogas, falta de empleo, inseguridad, prácticamente son algunos de los temas que hemos por lo menos platicado en estos ya primeros minutos de la entrevista con Guillermo Martínez Mora, candidato a la alcaldía de Zapopan. Precisamente en esto y en el hartazgo que usted comenta hacia los políticos por parte de la ciudadanía, ¿cuáles serían los ejes principales en los que giraría su campaña, o en caso de que lo consiguiera, la alcaldía de Zapopan? Pues mira, el eje fundamental, y creo que ese es el llamado, y que desde mi punto de vista es el punto central de todo esto, es el tema de la corrupción. Todo está centrado en un problema de carácter de corrupción enorme, donde la sociedad pierde el valor del sentir de quienes se suponen administran nuestros recursos públicos, o recursos que por cierto pagamos con mucho esfuerzo los mexicanos y los zapopanos, que son los impuestos. De por sí, la enorme problemática que hoy tenemos con una reforma fiscal que ha dejado una huella muy profunda y dolorosa en nuestra sociedad, y todavía vemos casos como los que todos los días amanecemos con nuevas sorpresas de casas, de helicópteros usados por funcionarios públicos, el caso del presidente municipal nuestro, donde le dice a la gente que menos tiene que para qué le hace calles si ni carros tiene. Significan en verdad el desconocimiento y sobre todo la falta de caminar en el municipio, un municipio que tiene enormes problemas. Estamos hablando del municipio más rico de Jalisco, pero que esa riqueza solamente se sustenta en el 16% de la población. El 82% de la población, estamos hablando de clase media, media baja y de altísima marginación. A mí me parece que en esto no cabe solamente estar presentando programas, los mismos programas que hoy estamos viendo que se presentan todos los días, son los mismos que vimos hace 3 años. Lo que no vemos son conclusiones, y creo que la problemática más grave en este sentido es la falta de experiencia que se tiene, porque pues, para crear empleos hay que crear, para empezar el D1, para crear empleos tienes que tener la experiencia de decir cuántos trabajadores has tenido o cómo has podido sostener una nómina. Y hasta hoy pues no veo quienes hayan visualizado, hayan tenido esa responsabilidad en este sentido. Entonces ya tenemos 2 elementos fundamentales. Uno, el aspecto de la seguridad, muy ligado al tema del empleo, y la otra,
la enorme oportunidad que hoy nos presenta el municipio, pero que no somos capaces de haberle dado un ordenamiento. Y vemos el caso de la colonia que ya visité, de Valle de los Molinos, donde solamente se construyeron casas, no hay un centro de salud, y estamos hablando de una población de 40,000 habitantes, no hay un cine, no hay una empresa donde tenga la oportunidad la gente de poder emplearse y tener el tiempo suficiente. El problema no solamente es de propuestas, ya aquí es el problema, estamos hablando de tener la capacidad de generar un ordenamiento que permita con verdadera visión de futuro ordenar el municipio que hoy tenemos. Guillermo Martínez Mora, precisamente lo acaban de nombrar presidente de la anticorrupción, y es un tema que sin duda da muchísimo de qué hablar, y que la gente también ya está como en un hartazgo de no confiar en prácticamente ninguna de las áreas de ninguna de las autoridades que existen en ninguno de los tres niveles. Se dice de una manera muy fácil, se va a atacar la corrupción, pero ¿de qué manera se va a atacar la corrupción cuando realmente parece que es un problema que ya está totalmente invadido en todas las esferas políticas? Yo estoy perfectamente bien claro que en principio, el primer día, y al hecho de hacer los nombramientos con los directores que nos acompañarán en esta función, tendrán que pasar por los controles de confianza, públicamente. Y aparte, estaré presentando en ese momento un proyecto para que la Contraloría sea una Contraloría social y la fiscalización se haga por los ciudadanos. Creo que ya es el llamado y es el momento que necesitamos empoderar a la ciudadanía, algo que los políticos hoy en día tienen enorme temor. Queremos tratar a los ciudadanos como si fueran ciudadanos que no tuvieran la capacidad de poder vigilar lo que son los recursos públicos, y hay gente sumamente capaz, y una dependencia que no dependa del presidente municipal, que tenga autonomía tanto en recursos como en aspectos de fiscalización, entendiendo también que esto sea también una vigilancia no solamente para los órganos de gobierno, sino que sea una vigilancia también para los órganos de abastecimiento. Hablo aquí de empresarios, hablo aquí de empresas, porque la corrupción no solamente se presenta en el ámbito gubernamental, la corrupción nace desde el momento mismo que hay un corruptor. Entonces aquí hay que entrar de fondo al tema, no solamente a la vigilancia del manejo de esos recursos en la parte operativa administrativa del ayuntamiento, sino una Contraloría que tenga una visión de auditoría también a los proveedores, a los constructores y a todo lo que significa el ámbito de abastecimiento de servicios al municipio. Hay diferentes candidatos de varios partidos políticos durante la semana pasada e incluso también durante las precampañas. Estuvieron manifestando, o por lo menos estaban argumentando prácticamente dos o tres temores. Uno, una campaña de guerra sucia frontal entre candidatos durante el periodo electoral. Otro, esta ya inmiscusión de crimen organizado para nombrar candidatos en municipios del estado de Jalisco, y por último unas elecciones de estado. ¿Cómo lo ve Guillermo Martínez Mora desde la candidatura a la alcaldía por parte del PAN? Pues la última creo que es una enorme tentación que quedó muy clara en el gobierno del estado. Hoy vi una nota en un medio de comunicación donde un actor sumamente cercano al gobernador pues está actuando en este sentido, y podemos prever que eso sería su inquietud, aunque hay que entender que el respeto al ciudadano, y el ciudadano lo está viendo perfectamente bien, sería una posición muy grave. La parte fundamental en esto es el papel que tendrán que jugar las autoridades, tanto el INE como el tribunal, donde pareciera que los tribunales hoy en día no están actuando en la búsqueda del interés del ciudadano, sino están actuando fundamentalmente en defensa de los intereses de quienes están en el gobierno. Y a mí me parece que son prácticas que ya deberían de pertenecer al pasado. Las vivimos las generaciones en tiempos no muy lejanos, y creo que eso es no lo que esperaríamos, porque eso va a propiciar inhibir más a los ciudadanos a participar en un proyecto de país
que ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde ya de la siembra que debemos dejar a las nuevas generaciones. Otro tema que también se ha venido manejando en muchísimos medios de comunicación es el asunto de estas encuestas de salidas que se van dando, por lo menos en esta primera semana de arranque de campaña electoral. ¿Cómo lo ve también Guillermo Martínez? Pues, vemos con absoluta claridad una enorme diversidad. Un medio de comunicación saca una situación, otro saca una paradoja totalmente diferente. No es lo que yo creo, y cuando menos los datos que nosotros tenemos, el posicionamiento que se tiene, pero finalmente creo que al ciudadano ya no se le engaña con sacar encuestas que desde mi punto de vista pues no están perfectamente claras en cuanto a la visión que tiene hoy el ciudadano o la percepción de su participación. Con esto podemos caer en seguir inhibiendo el voto nulo o incluso el abstencionismo, que a mí me parece que en México es algo que debemos de poner muy en ojo, porque la participación de los ciudadanos es lo que tendrá la capacidad de cambiar este país. Y si esto no somos capaces de ser respetuosos, y si lamentablemente pudiera caerse en que estas encuestas no fueran las fidedignas, o cuando menos las tomas no fueran correctas, pues yo creo que el 7 de junio será la verdadera encuesta, que esa la va a aplicar los ciudadanos. Estamos platicando con Guillermo Martínez Mora, candidato a la alcaldía de Zapopan por parte del partido Acción Nacional. Algo que no se ha tocado, por lo menos en esta primera semana, o no tanto como se quisiera, es el asunto del tema de la cultura. ¿Qué va a hacer o cuál es la propuesta de Guillermo Martínez Mora en esto? Mira, fundamentalmente creo que la cultura es un papel que pocos tocamos. Para mí es fundamental, porque el cambio que nosotros podemos hacer precisamente en un sistema donde hoy necesitamos una sociedad mucho más proactiva, conocedora sobre todo del entorno y la parte histórica, es un papel fundamental. Yo lo he dicho, no es de ahora, no es hoy que lo estoy haciendo en campaña. Siempre he expresado la enorme necesidad, no solamente que a la cultura se le trate con un proyecto, sino que se le pongan los recursos necesarios. Y sobre todo Zapopan hoy requerirá generar un proyecto de cultura, aunque llevemos a todas las colonias, desde los títeres, desde teatro, desde cine, desde deporte involucrado con la misma cultura, porque el cambio trascendente van a ser cuando tengamos jóvenes que tengan la capacidad y sobre todo la visión de que también en la cultura y en el deporte se generan empleos, no solamente a través de empresas y a través de proyectos industriales y comerciales es como podremos tener empleo. Una persona que pinta cuadros tiene un ingreso a su familia, una persona que escribe libros tiene ingresos a la familia a través de poder generar proyectos que le den una visión y un cambio a su entorno, y la cultura será fundamental. Insisto, me da una enorme preocupación ver que todo el mundo minimiza algo que es fundamental junto con el deporte para el desarrollo de nuestra comunidad y para el municipio. Guillermo Martínez Mora, candidato a la alcaldía de Zapopan por parte del PAN, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en cabina. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los zapopanos.